la razón por la que tienen 49 libros es porque de uno de los libros deuterocanónicos, del libro de Baruch, añaden o separan un capítulo para formar el capítulo 6, y desde luego en Daniel añaden 2 capítulos que los denominan el capítulo 13 y el capítulo 14 de Daniel. Por lo tanto, hacen del documento, en lugar de 46, lo hacen de 49. Así que si usted observa bien, usted puede encontrarse con Biblias que tienen un canon de 39 libros del Antiguo Testamento, puede encontrarse con Biblias que tengan un canon de 49, y puede encontrarse también con Biblias, sobre todo las Biblias ortodoxas, que tienen un poco más de 49, tienen 53. Y la razón de ello es porque ellos también tuvieron una serie de documentación escrita que se leían dentro de las iglesias en aquel tiempo, y como resultado de esa lectura fueron aceptadas dentro de la experiencia de la iglesia ortodoxa, y siendo aceptadas, pues ya necesariamente ellos no se deshicieron de ellas, sino que simplemente las han mantenido. Ahora, lo que es interesante es que con respecto al Nuevo Testamento, prácticamente todas las confesiones cristianas tienen los 27 libros del Nuevo Testamento. Y yo creo que ese dato es importante que lo recordemos a manera de información. Pues porque usted se puede topar con alguien que le diga, de hecho, cuando usted lee cualquier documentación católica, la documentación católica no le va a decir a ustedes que esos libros que ellos contienen como deuterocanónico no son sagrados, sino todo lo contrario. Le van a decir a ustedes que esos libros deuterocanónicos, a pesar de que son deuterocanónicos, por la tradición, la iglesia los acepta como sagrados. Y desde luego, cuando la iglesia católica habla de la tradición, de lo que está hablando es de lo que ellos interpretan como aquellas cosas que Jesús dijo y no están en las Escrituras. Es interesante, ¿verdad? Cosas que Jesús dijo y no están en las Escrituras, no están en los Evangelios. Y por el otro lado, también cosas que los padres de la iglesia dijeron y no están en los Evangelios. Y también postulan y plantean que la tradición es aquellas cosas que se aceptaron dentro de los primeros concilios de la iglesia y no están en los Evangelios. Desde luego, cuando uno mira ese planteamiento así de sencillo, así de simple, tal vez uno dice, pues fíjate, me parece bien. Lo que sucede es que lo que es de conocimiento para la iglesia en términos de la salvación está en las Escrituras, y lo que no fue escrito en términos de lo que Jesús haya dicho o haya hecho realmente no es considerado bajo ninguna circunstancia como parte del documento sacro, porque no hay forma de poderlo corroborar a estas alturas. Pero llana y sencillamente, así es como ellos lo plantean, así es como ellos lo interpretan. Por el otro lado, los nombres que hoy le damos a los libros del Antiguo Testamento son el resultado de la traducción griega, porque desde el punto de vista del documento hebreo, los nombres que nosotros tenemos de la Escritura no son como los tienen los hebreos. Por ejemplo, Génesis es el resultado de una traducción griega, pero en hebreo es Bereshit. Éxodo es Shemot.
Levítico es Vayikra, Números es Bamidbar, Deuteronomio es Derabián, Josué es Yoshua, Jueces es Shoftim. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, cuando decimos vamos al Éxodo, pues obviamente ese es el resultado de la traducción que nosotros tenemos de los 70. De igual manera, así sucede con el término Jehová. El término Jehová, que tan defendido es por nuestros amigos, los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque el nombre Jehová es una traducción del término Yahweh. De hecho, yo tuve un profesor en el seminario hebreo. De hecho, el hebreo, como se escribió, es en consonantes, no tiene vocales. Es importante señalar eso. Como se escribe es en consonante, no tiene vocales. Y el nombre Yahvé es una Y, una H y una W. Y se acabó. Pero es como resultado de la traducción de la Septuaginta y de las siguientes traducciones, que entonces se traduce por Jehová. Lo más cercano es Yahweh, y aún lo más cercano es el Señor, ¿verdad? Si le hubiese dado otro nombre en la traducción, hubiera sido otro nombre en la traducción. Claro, yo tuve un profesor que no le aceptaba a ningún estudiante que en sus trabajos le pusiera el nombre de Jehová. No lo aceptaba porque él decía que eso era un apodo. Y él decía, yo no acepto apodos en los trabajos de este seminario por ningún estudiante, que le pongan algo. Si el nombre de Jehová, pues él lo consideraba como un apodo. Ahora, en hebreo le dice Hashem, también Hashem. Sí, es correcto. Ahora, la Biblia que nosotros tenemos hoy realmente no es como existió al principio. Si ustedes observan bien, en el Nuevo Testamento, cuando se dice que Jesús entró al templo y solicitó el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Y dice que le fue entregado el rollo y lo leyó. Claro, para nosotros hoy es como un concepto bien simple, bien sencillo. Pero el rollo del profeta Isaías no era un rollo, era varios rollos. Donde está la experiencia del milagro es que cuando él pide el rollo, le entregaron propiamente el rollo donde estaba el cumplimiento de la profecía a la que él iba a aducir. Y abrió el rollo y lo leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha enviado a predicar las buenas nuevas, etcétera, etcétera. Y cuando termina de leerlo, entonces cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta profecía. Ese es el gran milagro. Porque, desde luego, cuando pensamos en la Biblia antigua, eso era un rollo enormísimo, ¿verdad? Y, desde luego, quien lo abría para leerlo, lo tenía que abrir. Y después que lo abría, tenía que empezar a leer de derecha a izquierda. No había título del profeta, ni tampoco existía capítulo, ni tampoco existía versículo. Por lo tanto, eso era un conglomerado de letras
sobre todo en consonante, en ese jeroglífico hebreo, que para nosotros se hace totalmente incomprensible y que desde luego se ponía sobre una mesa y se comenzaba a leer. Así es que cuando uno piensa en las Sagradas Escrituras, uno tiene que salirse un poquito de este contexto moderno en el que estamos, donde hoy la tenemos en internet, la tenemos en la Biblia de estudio, y tenemos la Biblia del pescador y la Biblia del predicador y la Biblia de qué sé yo qué más. O sea, nosotros tenemos que salir de ese elemento para visualizar cómo era en aquel tiempo las Sagradas Escrituras. Imagínense qué gran revolú sería para nosotros hoy si las Sagradas Escrituras estuvieran escritas como estaba en aquel tiempo. Que le estuviéramos diciendo a alguien, ahora búscate ahí donde el profeta dijo tal cosa. A saber, me dijo. Habría que sacarle el rollo, probablemente leerse todo el libro para poder encontrar dónde fue que el profeta lo dijo. Por lo tanto, en esas lenguas originales, los textos bíblicos no estaban divididos en capítulos, ni estaban divididos en versículos, ni tampoco había separación entre las palabras. No habían vocales, no habían signos de puntuación, no habían títulos de cabecera. Pero O sea, tenían números. no, No, nada. pero las sopa de letras letras. tenían números o no. No, nada. Era escrito, nada más. Letra. Ahora, eso es importante que lo sepamos, porque a fin de cuentas, yo no quisiera andar con una Biblia de esa hora predicando, se me complicaría la existencia. Se me complicaría la vida. De hecho, cuando usted escucha a Juan decir esa hipérbole, si se fuera a escribir todos los dichos y todos los hechos de Jesús, no cabría. Pues obviamente esa hipérbole es precisamente como resultado de la forma y manera como era la escritura en aquel tiempo. Y pensar que en la década del 70, desde el 80, se creó una microficha. Yo tengo una de ellas que me la hicieron llegar, y es una microficha de 1 pulgada por 1 pulgada. Y en esa microficha está toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero en aquel tiempo había que andar con un trozo de la Silán, ¿verdad? Para poder cargarlo. Ahora, fue prácticamente dentro del Renacimiento cuando se empezaron a editar los primeros libros modernos, con páginas, con títulos, con capítulos y con índices. Así es que las primeras Biblias eran de un texto extenso y continuado, sin divisiones y sin estrofas. Eso que nosotros llamamos hoy perícopas, ¿verdad? La gente dice, a veces se me acerca y me dicen, ¿y qué es una perícopa? Yo digo, no le elimine. Tiene principio. Sí. Así es que si tuviéramos la oportunidad de tener en nuestras manos una de las primeras Biblias que se produjeron dentro de esa época del Renacimiento, pues tampoco se va a parecer a la Biblia que tenemos hoy, porque obviamente todavía en ese momento era de un texto extenso, de un texto continuado, pero todavía no tenía divisiones, ni tampoco tenía
divisiones de capítulos ni tampoco tenía divisiones de versículos. Así es que nuestra primera división en capítulos de las Sagradas Escrituras pudo haber sido esbozada con toda probabilidad en el siglo XI. Por primera vez en el siglo XI de nuestra era fue que se tuvo una división en capítulos de las Sagradas Escrituras. Y esto fue realizado por Lafranc. Este Lafranc era el consejero de Guillermo el Conquistador, francés. Y desde luego, él es la persona que por primera vez desarrolla una división en capítulos, más o menos, de la Sagrada Escritura. Desde luego, lo podía hacer siendo el consejero del rey, pues podía darse ese lujo de trabajar siéndole suplidas sus necesidades económicas para poderlo realizar. Ahora, en el siglo XIII, también en París, entonces Stephen Langton, que era profesor de Sorbona y quien fuera arzobispo de Canterbury, fue el que desarrolló el esbozo de una nueva Biblia con capítulos y estableció el proyecto, empezó a llevar a cabo el proyecto. Él estableció una división en capítulos más o menos iguales, muy similar al que tenemos en nuestras Biblias hoy. Es interesante que las divisiones de capítulos de la Biblia no se hicieron necesariamente a juzgar porque aquí comienza una historia y aquí termina, sino más bien lo que se hicieron fue a base de una división matemática, a ver si se podía lograr en algún momento dado cierto equilibrio de los capítulos. Así que para el 1226 los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Y desde luego, esto es básicamente el inicio de un proyecto de la Sagrada Escritura en división por libros y en división por capítulos. Es a partir prácticamente del siglo XIII que entonces se empieza a considerar un proyecto de revisión bíblica donde lo que ya está en mente es que para poder simplificar el proceso de la lectura, lo mejor es dividirla en capítulos. Ahora, el primer libro impreso, dividido en capítulos y en versículos, fue el libro de los Salmos. Y esto fue realizado por Lefebvre de Staples y se publicó por primera vez en París por un impresor protestante llamado Henry Estienne. Se logró a principios del siglo XVI, en el 1509. Así es que si uno se va acercando a ese elemento de dato histórico, va a descubrir que esa transformación que nosotros tenemos de la Sagrada Escritura, de capítulos y de versículos, pues obviamente no es muy antigua que digamos, ¿verdad? Pues apenas unos 500 años. Ahora,
Henry Estienne era el impresor del rey para el hebreo, para el latín y para el griego. Y él fue la persona que popularizó el uso de la numeración de versículos para toda la Biblia. Pero esa numeración no se daba como la tenemos ahora, sino que se dejaba en un margen. No sé si tú tengas alguna Biblia de esa antigua, donde la numeración se daba en el margen. Obviamente no hay una explicación, ¿verdad?, que se pueda dar. Okay. Sí. Aquí se puede. Yo no sé si tú te arriesgas a pasar, ¿verdad?, tu celular para que la gente pueda en alguna medida ver, o tal vez allá si se puede buscar la Biblia de Gutenberg en algún site, se puede entrar así mismo, Biblia de Gutenberg, y probablemente la podamos ver. Pero fíjese qué interesante que en el siglo XVI, cuando se comienza a poner los números en los versículos, los números se pusieron separados al extremo izquierdo de las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que tal vez uno puede llegar a inferir del proceso era por temor a que se fuera a considerar parte de la inclusión de un texto de la Sagrada Escritura, que estaba altamente prohibido que cualquiera que quitare o añadiera. Y desde luego las supersticiones siempre han existido, y a veces en algunos cristianos nunca desaparecen. Yo me sorprendí la primera vez que yo fui a Israel, porque desde luego una de las cosas que descubrí es que los judíos son bien supersticiosos. Y eso a mí me resultó la primera vez un choque. Decía, ¿cómo va a ser? Los judíos, pues sí, son bien supersticiosos. Ahora, sí, son bien supersticiosos. Ahora, para los 39 libros del Antiguo Testamento se adoptó la división de un dominico italiano de finales del siglo XII. O sea, fíjese que yo estoy hablando del siglo, prácticamente del siglo XVI, pero esto no fue un acto arbitrario por parte de los que trabajaron con el documento, sino que fue parte de un proceso donde se seguían protocolos. Y desde luego, un dominico italiano llamado Santes Paginus, da la impresión como si se estuviera diciendo, ¿verdad?, santas páginas. Eso fue lo que, de la forma y manera como se identificaba, ¿no? Pues este dominico fue el que empezó a crear la división precisamente de los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. Y lo hizo, obviamente, considerando que estaba trabajando con documentos sagrados. Ahora, para los deuterocanónicos y para el Nuevo Testamento, entonces él elaboró una nueva división. Claro, hay una tradición que dice que este trabajo él lo realizó mientras viajaba a caballo de París a Lyon, pero yo no se lo creo. Por lo tanto, es mejor entender que fue una tradición. A veces a estos personajes se les glorificaba de una manera y se les revestía de ciertas cosas místicas,
eran parte obviamente, del folclore de los pueblos, a tal punto que usted llega a Santiago de Compostela, imagínese, y lo primero que le dicen en Santiago de Compostela es: aquí fue donde Juan trajo a la madre de Jesús. Mira la distancia, y se necesita mucha fe para creer. De hecho, la primera vez que yo fui a Israel, me llevaron a ver donde sucedió el evento de Sodoma y Gomorra. Y el guía turístico, pues los guías tienen licencia para inventarse historias, ¿no? Y le digo al grupo que andaba conmigo, le digo: miren hacia allá, ustedes ven aquella estatua que está allá. Pues obviamente se veía, ¿no? Dice: pues aquella es la esposa de Lot. Y yo le dije: si tú crees que te lo va a pasar por alto, te equivocas. Le dije: mira, si tú llegas a ir a Puerto Rico, yo te voy a llevar al Escambrón para que tú veas el perro del pescador. Y yo te aseguro a ti que a ti se te va a hacer más fácil creer que aquel es el perro del pescador que a mí creer que esa es la esposa. No vengas con ese cuento, que yo no te lo voy a creer. Obviamente las historias se revisten de cierto misticismo y de ciertas cosas. Ahora, en el 1551, se publicó el Nuevo Testamento griego por capítulos y versículos. Y en el 1555 se publicó la Biblia completa. Estamos hablando de mediados del siglo XVI. Ahí tiene. Esa es la de Gutenberg. Esa es la Biblia de Gutenberg. Mire a ver si usted le ve ahí quién escribió y en qué capítulo escribió y cuál es el versículo que usted está leyendo. Una sopa de letras. Es una sopa de letras, es como si fuera sopa de vegetales, ¿no? Esa de letras. No hay manera. No tenía ni coma, ni punto, ni nada. No tenían coma, no tenían puntos, no tenían vocales ni nada. Ahora, fíjese el otro elemento interesante. Fue en el 1565 que Teodoro de Beza inscribe los números de los versículos en el interior del texto mismo. Fíjese por dónde andamos ya. En el 1565. 1565. Que es cuando entonces Teodoro de Beza inscribe los números de los versículos en el interior del texto mismo. Lo que nosotros tenemos hoy de las Sagradas Escrituras es el documento más simplificado, más sencillo para poder leer y para poder entender el Sagrado Libro. Los esfuerzos que se han realizado. Claro, yo tengo una preocupación, ¿verdad? Con la forma en que a veces se hacen las traducciones. Por ejemplo, mi esposa me estaba hablando hoy que en King James ella había leído la historia de los jóvenes hebreos en el Foso de los Leones. Y en King James se plantea y se dice que la expresión de Nabucodonosor en el texto, así lo dice, que Nabucodonosor llama a los sátrapas y llama a la gente y le dice: ¿acaso no echaron 3? Y yo veo a un cuarto personaje con ellos en el foso, y este personaje es el Hijo de Dios. Y desde luego a ella le chocó muchísimo, porque ella en un estudio bíblico, siguiendo a King James,
obviamente es un estudio bíblico en inglés, pues la persona que estaba dando el estudio bíblico pues ya había hecho su propia retraducción.